Católicos para la Gloria de Dios presenta Encuentro con los Santos. El Santo del Día. Los santos son faros de luz que nos guían hacia la santidad y la compasión. Hoy, 10 de mayo, la Iglesia Católica conmemora a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, patrono del clero secular. Nació en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, España, el 6 de enero de 1492 o 1500. El año 1513 fue a estudiar leyes a Salamanca. Regresó a casa después de 4 años y, aconsejado por un franciscano, estudió filosofía y teología. Al poco tiempo murieron sus padres. Fue ordenado sacerdote en el año 1526. A su primera misa asistieron 12 pobres que comieron a su mesa. El padre Juan de Ávila repartió sus bienes a los pobres y se entregó a la oración y a la enseñanza del catecismo. Desde 1531 hasta 1533, Juan de Ávila estuvo procesado por la Inquisición. Las acusaciones eran muy graves en aquellos tiempos. Llamaba mártires a los quemados por herejes, cerraba el cielo a los ricos, no explicaba correctamente el misterio de la Eucaristía. La Virgen había tenido pecado venial. Tergiversaba el sentido de la Eucaristía. Era mejor dar limosna que fundar capellanías. La oración mental era mejor que la oración vocal. Todo menos la verdadera acusación. Aquel clérigo no le dejaba vivir tranquilos en su cristianismo o en su vida clerical. Y Juan fue a la cárcel donde pasó un año entero. Juan de Ávila no quiso defenderse y la situación era tan grave que le advirtieron que estaba en las manos de Dios, lo que indicaba la imposibilidad de salvación, a lo que respondió: no puedo estar en mejores manos. San Juan respondió uno a uno todos los cargos, con la mayor sinceridad, claridad y humildad, y con profundo amor a la Iglesia y a su verdad. Y aquel que no quiso tachar a los 5 testigos acusadores se encontró con que la divina providencia le proporcionó 55 que declararon a su favor. Este tiempo la cárcel produjo sus frutos interiores, al igual que lo hicieron con San Juan de la Cruz. En ella escribió un proyecto de la audifilia, pero sobre todo, como él nos cuenta allí, aprendió más que en sus estudios teológicos y vida anterior. El misterio de Cristo fue Juan absuelto. Pero lo que más humillante fue la sentencia de absolución, haber proferido en sus sermones y fuera de ellos algunas proporciones que no parecieron bien sonantes, y le mandan bajo excomunión que las declare conveniente donde las haya predicado. En el año 1535, llamado por el obispo, marchó a Córdoba, donde conoció a Fray Luis de Granada. Allí organizó predicaciones por los pueblos, obteniendo muchas conversiones de personas importantes. Dedicó también mucho tiempo al clero, para quien fundó centros de estudios como los colegios de San Pelagio y de la Asunción. Al año siguiente, se desplazó a Granada, a donde fue llamado para ayudar al arzobispo Gaspar de Ábalos en la fundación de la universidad. En esta ciudad tuvo lugar la conversión de San Juan de Dios, quien, después de haber escuchado la predicación del padre Juan de Ávila, decidió dedicar su vida a los pobres, enfermos y menesterosos. El grupo sacerdotal de Juan de Ávila se formó en Granada hacia el año 1527. Los sacerdotes operarios que se dedicaban a la predicación vivían en comunidad bajo la obediencia del maestro Ávila. Él les aconsejaba robustecer su vida interior, recibir frecuentemente la confesión y la comunión, hacer 2 horas de oración de mañana y tarde y estudiar el Nuevo Testamento. Juan acudió a Baeza, Jaén, en el año 1539, donde ayudó en la fundación de la universidad, quizás su fundación más célebre en todas las ciudades por donde pasaba. Juan de Ávila procuraba dejar la fundación de algún colegio o centro de estudios para sacerdotes, 3 colegios mayores o universidades y 11 colegios. Del año 1551 comenzó a sentirse enfermo. Las molestias de su enfermedad le obligaron a residir en Montilla hasta su muerte. Su retiro le dio la posibilidad de escribir con calma sus cartas y preparar mejor sus sermones y tratados. Las cartas de Juan de Ávila llegaban a todo rincón de España e incluso a Roma. De todas partes le pedían consejo: obispos, personas de gobierno, sacerdotes, seminaristas, discípulos, conversos, personas humildes, enfermos, religiosos y religiosas.
Estuvo relacionado con grandes santos del siglo de oro español: Juan de Dios, Ignacio de Loyola, Francisco de Borja, Teresa de Jesús. Esta última le dio a examinar el libro de su vida. Una de las virtudes principales del padre Juan de Ávila fue su gran amor a la Eucaristía. Ya enfermo quiso ir a celebrar la misa a una ermita, pero por el camino se sintió imposibilitado. Entonces el Señor se le apareció en figura de peregrino y le animó a llegar hasta la meta. En una de las últimas ocasiones en que celebró la misa le abrió el crucifijo: perdonados te son tus pecados. Murió el 10 de mayo de 1569. Santa Teresa, al enterarse de la muerte de Juan de Ávila, se puso a llorar. Cuando le preguntaron por qué lloraba, respondió: lloro porque la Iglesia de Dios pierde a una gran columna. La persona, los escritos, la obra y los discípulos de Juan de Ávila influirán en los siglos posteriores. Hemos visto los santos y autores que estuvieron relacionados más o menos con San Juan de Ávila, casi todos ellos influenciados por sus escritos, por su persona o por su obra. Se suelen encontrar además vestigios de influencia místico-poética en San Juan de la Cruz y en Lope de Vega, San Francisco de Sales y San Alfonso María de Ligorio. Citan frecuentemente a San Juan de Ávila, y San Antonio María Claret reconocía el bien que le hicieron los escritos de San Juan de Ávila como predicador. Su influencia es notoria en la escuela francesa de espiritualidad sacerdotal, en cuyos escritos y doctrinas se inspiraron. En 1588, Fray Luis de Granada, recogiendo algunos escritos enviados por los discípulos y recordando su propia vida de convivencia con Juan de Ávila, escribió la primera biografía. En 1623, la Congregación de San Pedro Apóstol de Sacerdotes Naturales de Madrid inicia la causa de beatificación. En 1635, Luis Muñoz escribe la segunda biografía de Juan de Ávila, basándose en la de Fray Luis, en los documentos del proceso de beatificación y en algunos documentos que se han perdido. Fue beatificado el 4 de abril de 1894 por el Papa León XIII. Pío XII lo declaró patrono del clero secular español el 2 de julio de 1946. El Papa Pablo VI lo canonizó el 31 de mayo de 1970. El 7 de octubre del 2012, su nombre fue agregado a la lista de doctores de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI. Señor Dios Todopoderoso, que de entre tus fieles elegiste a San Juan de Ávila para que manifestara a sus hermanos el camino que conduce a ti. Concédenos que con su ejemplo nos ayude a seguir a Jesucristo, nuestro Maestro, para que logremos así alcanzar un día, junto con nuestros hermanos, la gloria de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si están disfrutando de nuestro contenido y quieren seguir recibiendo más mensajes inspiradores y reflexiones espirituales, los invitamos a que compartan este video con sus amigos y familiares. Además, no olviden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Su apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a difundir la palabra de Dios. Gracias por ser parte de nuestra comunidad católica. Hasta pronto.